Buenas, el tema que nos ocupa es la crisis de la Restauración, el tema 8 concretamente, y la dictadura de Primo de Rivera. En este primer vídeo vamos a analizar las causas que llevaron a la crisis de la Restauración del sistema político de la Restauración concretamente a principios del siglo XX en España. Concretamente, como ya hemos visto durante el temario, el sistema de la Restauración, basado en un sistema bipartidista y en un sistema, digamos, corrupto, una democracia que alteraba el resultado electoral, vemos como el desastre de 1898, también conocido por la historiografía y por la literatura como el desastre del 98, conduce principalmente a el desprestigio, por un lado, del ejército, que ha permitido dicho desastre, una crisis del nacionalismo español, en la que los valores de sentimiento nacionalista español entran en crisis, aprovechado también por los movimientos regionalistas del País Vasco y de Cataluña, que pasan de un regionalismo a cada vez más un nacionalismo. No es casualidad de que surjan los principales partidos como el PNV o la Liga Regionalista en Cataluña justo en esta época. También encontramos que este desprestigio de los militares viene asociado a que el gran imperio colonial que ha tenido España durante el siglo XVI o el siglo XVII acaba terminando de las últimas colonias que tenía, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y este imperio colonial acaba desapareciendo y se culpa principalmente no solo a los políticos de la Restauración, que son la primera crítica, sino también al ejército español como causante de este mal. Y si teníamos un ejército español, que también depende, ¿no? Pero durante casi todo el siglo XIX, gran parte de los pronunciamientos militares habían sido de signo más liberal, progresista, que buscaban un avance del país. Ahora el ejército se convierte en una fuerza reaccionaria, muy conservadora, y que buscan ser los garantes de la unidad del país y del orden del país. Esto, el desastre del 98, viene a acelerar todo este sistema, y concretamente el sistema político de la Restauración viene a desequilibrarlo completamente. El sistema político bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se alternaban en el poder mediante un amaño de elecciones, dicho sistema ya deja de funcionar. Deja de funcionar porque la sociedad se va cansando de este sistema que no es democrático, mientras en Europa se va avanzando cada vez más hacia democracias, como encontramos ya casi prácticamente a principios del siglo XX. En España también se busca esto. Culturalmente se busca una regeneración del país, cultural, política, económica y social. Existe un movimiento regeneracionista que tiene su máximo exponente, por ejemplo, en la generación del 98 en la literatura, pero que también afecta a la política. Y el movimiento regeneracionista lo que busca es eso, llegar a un desarrollo democrático del país, que se acaben las prácticas de cacique, que se acaben las prácticas de pucherazo y una modernización del país. Por tanto, este es el detonante de la crisis del sistema político de la Restauración, que es un sistema político que se alarga en el tiempo durante dos reyes, Alfonso XII y Alfonso XIII, durante 40 años, dos partidos políticos principales, el liberal y el conservador, que se mantienen prácticamente hasta la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. Existen varios hechos fundamentales en este periodo, como ya tenéis en los apuntes, pero vamos a dividirlo en cuatro etapas, en cuatro grandes materias dentro del tema: sociedad, economía, política y la crisis del ejército. La crisis o el desarrollo social de España en esta primera década del siglo XX es el inicio de la revolución industrial. Es cierto que en España se inicia la revolución industrial a mediados del siglo XIX, pero no se llega a completar la revolución industrial hasta mediados del siglo XX. Por tanto, nos encontramos con una sociedad muy polarizada, en el sentido de que sigue conviviendo una sociedad que el 60% de la población sigue siendo agraria, sigue siendo trabajando del sector agrario y del sector ganadero, el 60% de la población viviendo en el mundo rural, que empieza a convivir con unas grandes ciudades que empiezan a tener gran desarrollo. Por ejemplo, son
Barcelona, Madrid, algunas ciudades del norte de la península que empiezan cierta industrialización. Industria del carbón en Asturias, metalúrgica en el País Vasco, textil en Cataluña, y empieza a desarrollarse el proletariado industrial asociado a nuevas y grandes ciudades, por ejemplo, también Madrid. El proletariado industrial sigue siendo minoritario en la población, pero empieza a crecer de forma bastante amplia y aunque la mayoría de la población sigue siendo principalmente rural y campesina. Empiezan a tener mucha incidencia en el proletariado industrial el asociacionismo sindicalista, por ejemplo, de corte socialista como la UGT, que principalmente tiene implantación en Asturias y en Madrid, y de carácter anarcosindicalista, liderado por la CNT, que tiene mucha implantación en Cataluña y en Andalucía. En cuanto a la economía, ya lo hemos hablado, son los inicios de la revolución industrial en España. Y empiezan a convivir estas dos facciones. Si se empieza a desarrollar mucho el ferrocarril a mediados del siglo XIX, en el siglo XX aún más. Y tenemos una característica fundamental para el incipiente desarrollo industrial de España. O, mejor dicho, dos características. Una derivada del desastre del 98, en el que se repatrian capitales, especialmente en Cataluña, y se reinvierten en la industria textil catalana. La repatriación de capitales que tenían, por ejemplo, en las explotaciones de azúcar en, por ejemplo, Cuba. Ante la pérdida del imperio colonial, pues se reinvierten en la industria española. Otra característica es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como Gran Guerra, desde 1914 hasta 1918. España se mantiene neutral, participan la mayoría de países europeos, pero España se mantiene neutral. Y esto le permite vender sus productos agrarios y sus productos manufacturados a los contendientes, que tienen dedicada prácticamente a una guerra total y tienen dedicada toda su economía a una economía de guerra. Y por tanto necesitan abastecerse de materias primas. Y España es un gran suministrador y esto genera una demanda que la industria española empieza a cubrir. Pero no solo ocurre eso, sino de que también se dedica gran parte de la producción agraria a abastecer a los contendientes. Y por tanto crea situaciones como desabastecimiento, como pasó en el año 1915, o crisis incluso de hambruna porque se exportaba tanto a tan buen precio a los contendientes que quedaba muy poco para España y aún así generaba inflación. Siendo un motor de crecimiento económico industrial para la burguesía industrial también, pero para una crisis, digamos, de inflación para el proletariado y para el campesinado que degenera en aumentar aún más el malestar social. Eso concerniente unas ligeras pinceladas a la economía. En cuanto al sistema político o la crisis política que se vive en las primeras décadas del siglo XX español, podemos considerarlo la crisis del sistema bipartidista del Partido Conservador y el Partido Liberal, que pierden a sus dos líderes históricos, a Cánovas por el Conservador y a Sagasta por el Partido Liberal, y son sustituidos en estas primeras décadas por otros líderes que no son capaces de mantener al partido unido, aparte de que las prácticas de cacique empiezan a fallar, sobre todo en las grandes ciudades. Por un lado, en el Partido de los Conservadores se disputan el liderato, primero lo tiene Maura y luego acaba teniéndolo Eduardo Dato, pero no son líderes tan fuertes como los del principio de la Restauración o a finales del siglo XIX. Al igual ocurre con el Partido Liberal. El Partido Liberal de Canalejas o luego posteriormente por el conde de Romanone no logran mantener tan unido el partido como lo estaban a finales del siglo XIX por los líderes históricos. Por tanto, aparecen nuevos partidos políticos como son el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y que concretamente se centra en un republicanismo y un anticlericalismo.
También aparecen nuevos partidos del movimiento obrero. Uno de los primeros partidos que aparecen en España, una organización política, es el Partido Socialista, de inclinación socialista, que busca desarrollar una sociedad sin clases. Después también tenemos nuevos sindicatos, que son las principales armas políticas dentro del socialismo. Por un lado, encontramos su vertiente política en el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado en la Unión General de Trabajadores, y son la rama, por un lado sindicalista y la otra política del socialismo español. Y también tenemos el anarquismo, y concretamente con la CNT como principal sindicato anarquista en España. Se fundan, por tanto, la UGT en 1888 y la CNT en 1910. Tenemos, por ejemplo, un espectro político que se va ampliando ligeramente, pero que mediante las prácticas de caciques se siguen manteniendo estos dos principales partidos, el liberal y el conservador, en el poder. Y queda disminuida la capacidad de los nuevos partidos para aparecer dentro del Congreso. Un ejemplo muy claro es un partido del movimiento obrero que ya tenía bastante implantación durante finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por ejemplo, el Partido Socialista solo logra su primer escaño con su líder Pablo Iglesias en el año 1910, y mediante una alianza con los republicanos y los socialistas, y aún así les cuesta entrar en el Congreso por eso mismo, ¿no? Por las prácticas de cacique que impiden la representación real de las fuerzas políticas que no sean ni el liberal ni el conservador en España. Se establece, por tanto, en España, mediante los gobiernos de Maura o de Canalejas, una política regeneracionista. Regeneracionista en el sentido de que se busca solucionar los problemas de España, conducir poco a poco a España hacia un sistema democrático y en el que se aprueban ciertas medidas de este caso. Tres fundamentales: el desarrollo de la ley de candado, la ley del candado, que significa que no puedan entrar en España nuevas órdenes religiosas, aparte de las que ya están dentro. La ley de mancomunidades, que permite cierta descentralización política, que era lo que buscaba, por ejemplo, partidos políticos como la Liga Regionalista en Cataluña. La abolición del impuesto al consumo, que gravaban los productos de primera necesidad. Y se instaura el servicio militar obligatorio. Hasta ese momento, el reclutamiento por quinta permitía que la población que tuviera dinero para pagarse la suspensión de la quinta no iba a la guerra, y por tanto lo que hacía era que simplemente iban a luchar y eran reclutados la población que no tenía recursos para pagar. Y en cuanto a la crisis del ejército, ya la hemos mencionado anteriormente, que a partir del desastre del 98 se radicaliza, pero concretamente en España pierde todas sus colonias a finales del siglo XIX, pero hay una nueva oportunidad en Algeciras, en la conferencia del año 1906. Es una conferencia internacional por la que se reparte el norte de África, por presiones de Alemania, que temía la influencia francesa en el norte de África, en Marruecos,